En la serie de Hechos, hoy nos corresponde el capítulo 12. La semana pasada vimos el capítulo 10. ¿Y por qué no vemos el 11? Porque el 11 es un resumen que habla acerca de lo mismo que sucedió en el capítulo 10. Entonces hoy vamos a entrar en el capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y el tema de la mañana de hoy es: una iglesia en oración siempre triunfa. También pudiera ser: un creyente en oración siempre triunfa. Amén. La iglesia realmente somos nosotros, no el edificio o el lugar donde estemos, sino nosotros, que es donde realmente habita el Señor. Y dice la palabra del Señor: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía? Sin cesar, oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y le dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Amén. Entonces es palabra del Señor lo que estamos leyendo. Es palabra de Dios. Y yo sé que muchos de nosotros tal vez pensemos: eso parece un cuento, ¿verdad? Eso parece un invento y parece una historia, un cuento de hadas, parece una típica película de ciencia ficción, en el cual todo lo que sucede no parece ser real. Pero, mi querido hermano, yo quiero que usted entienda de que lo que la Biblia narra no son solamente cuentos, son verdades y realidades. Y una historia, o cuando decimos un relato, un episodio, una historia, no nos referimos a un invento que alguien hizo, sino a un episodio en el cual Dios se manifestó y obró para gloria de su nombre. Entonces, lo que vemos aquí es la mano poderosa de Dios obrando a favor de su pueblo. Y yo sé que usted dirá: eso es algo único y exclusivo que sucedió allí. Ahora, yo le invito a que usted piense sobre todas las cosas en las cuales usted ha estado involucrado, metido, y las veces que el Señor tal vez lo ha librado, no solamente de una cosa, sino de la muerte, del peligro, de enfermedad, que posiblemente no hemos visto, no hemos podido detallar esa realidad, porque uno piensa y cree que entrar y salir de la casa todos los días es lo normal, pero no es la regla para todo el mundo. Unos salen y no vuelven. Hay desaparecidos que ni siquiera han encontrado el cuerpo en caso de que estén muertos. O sea que no es común y no es normal que yo entre y salga como si nada. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, les cuida y le defiende. ¿Sabía usted que la Biblia habla de que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor?
que nos cuida y nos defiende. Y no solamente eso, dice que hay ángeles guerreros que ministran a favor nuestro. O sea, es un mundo real, no es una ficción que nos está contando el libro de Hechos. El libro de Hechos tiene ese nombre porque fue lo que sucedió, los Hechos de los Apóstoles. Y por voluntad de Dios se permite que nosotros podamos escuchar esta verdad. Entonces, hay momentos, queridos hermanos, en la vida de cada uno de nosotros, en la cual se requiere de nosotros acción. Dios demanda de nosotros acción. Hay cosas que dependen de usted y dependen de mí. O sea, depende de nosotros mismos. Hay cosas que dependen de nosotros, de nuestra fuerza, de nuestra voluntad. Y entiéndase que Dios nos ha capacitado y dotado de su fuerza y sabiduría para que hagamos ciertas cosas. Eso es una verdad. Hay cosas que por más que oren, usted tiene que hacerlas. Ay, Señor, te pido, sí, pero hay cosas que son muy claras en su voluntad y que ya yo entiendo que lo que necesito es acción. Por eso la Biblia dice que nos amemos no solamente de palabra, sino de hechos y verdad. O sea, lo que necesito es poner en práctica lo que sé. Entonces hay situaciones y circunstancias en las cuales se requiere de nosotros acción, voluntad, y Dios nos ha capacitado con todo lo necesario para hacer y llevar y poner por obra aquello que Él nos demanda. Eso es cierto. Pero también existen algunas circunstancias en las cuales no hay nada humano que nosotros podamos hacer. Esta es la triste realidad con la cual mucha gente se encuentra. Hay gente orgullosa, engreída, gente creída, gente presumida que piensa que tiene el mundo en sus manos, pero hasta que se choca con la realidad de que no puedo solventarlo, de que no se trata de dinero, de que no se trata de si podemos, de que no se trata de si puedo pagar una clínica, de que no se trata de si tengo la capacidad económica. Hay cosas que nos paralizan y nos bloquean sin importar cuánta fuerza y capacidad económica podamos poseer. Hay circunstancias, mis hermanos, en la cual nosotros no podemos hacer nada. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros ha experimentado parte de esto, en la cual, por más que quisiéramos, no hay nada humano que nosotros podamos hacer. No todo se resuelve con fuerza, aunque mucha gente cree que sí. No todo se resuelve con dinero. Solamente el poder de Dios será suficiente para ayudarnos a resolver ciertas circunstancias. Solamente el poder de Dios. Hay cosas que solamente Dios puede hacer, mi querido hermano. Hay desafíos a los cuales nosotros no podemos hacerle frente en nuestra humanidad. No podemos hacerle frente en nuestra propia capacidad. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Y eso es una bendición. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Eso lo dice Lucas 18:27. Es una bendición, ¿verdad? Saber esta verdad. Es cierto, hay cosas que no podemos hacer, pero Dios es poderoso, amén, para hacer cualquier cosa según su voluntad y propósito. Y de eso se trata este tema en esta mañana, de lo que hemos leído. Lo que era imposible para los hombres, lo que era imposible para aquellos pobres apóstoles y para aquella comunidad cristiana que empezaba a enfrentar al rey Herodes, no podían hacerle frente porque él tenía todas las de ganar. Tenía la guardia, tenía los soldados, tenía los recursos, tenía las murallas, tenía todo. Pero no hay nada que sea mayor que el poder de Dios, amén. Y de eso, como cristianos, debemos tomar lo que Dios quiere tratar de decirnos en esta hora. La Biblia dice, nada es imposible para Dios. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? Amén. Pero no lo vea como el poderoso de antes. No lo vea como el poderoso para hacer cualquier cosa. No, el poderoso para hacer cualquier cosa en la vida de cualquier persona, pero también en la mía. Porque a veces tenemos un Dios de lejos, un Dios de otro. Pero yo me refiero al Dios personal, al Dios propio, al Dios de mi vida, que también es poderoso para hacer cualquier cosa. Que Él puede hacer cualquier cosa sin importar lo difícil que sea. Porque yo sé que todos nos hemos paralizado en algún momento de miedo al ver el desafío que está delante. Ahora sí es verdad. No, de esta sí es verdad que es imposible que nosotros podamos salir. Esto es demasiado complejo. Esto sí es verdad que se nos vino el mundo encima. Sí, a todos nos pasa. Sería algo no muy ético decir que no nos ha pasado. Pero a todos nos pasa. Nos pasa esa idea de que esto no lo podemos resolver, esto es demasiado difícil. Pero Dios puede guardar
defender y librar a sus hijos de cualquier situación. Cuando digo cualquier situación, es cualquiera. Dios puede guardar a sus hijos de cualquier situación, de la muerte, de enfermedad, de peligro, de necesidad, porque Él es Dios, mis queridos hermanos. ¿Y sabe qué es lo que hace Dios? Lo que más nadie puede hacer. Dios no hace cualquier cosa pequeña, lo que el hombre puede hacer. Dios hace lo que más nadie puede hacer. Esa es la diferencia, mi querido hermano. Esa es la realidad de que Dios hace lo que más nadie puede hacer. En Jeremías, capítulo 32, versículo 27, dice: He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y pregunta: ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Será posible que Dios pueda proveer? ¿Será posible que Dios pueda hacer un milagro? ¿Será posible que Dios pueda resolver esta situación? ¿Será posible que Dios pueda cambiar? ¿Será posible que Dios pueda transformar? Sí, es posible. Por muy complejo y difícil que yo vea la situación, para Dios nada es imposible. Yo tengo que reconocer mis limitaciones, reconocer hasta dónde yo puedo llegar, pero en ese momento que yo sé que se complicó la cosa, que yo no puedo resolverla, debo tener siempre en cuenta a Dios. Por supuesto, si es su voluntad, si es su propósito. Pero dice: ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Será que para Dios es difícil proveer? ¿Será que para Dios es difícil sustentar, ayudar, guardar, restaurar, sanar, levantar lo que está derribado, restaurar lo que está dañado, hacer nuevas las cosas? Pues para Dios no es imposible, mi amado hermano. Y yo pienso que como cristianos nosotros debemos reflexionar sobre la grandeza de nuestro Dios. Debo reflexionar sobre las obras. Una de las cosas que dice la Biblia es: yo soy el Dios de tu padre, el que lo sacó de la tierra de Egipto, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Y por qué tiene que decir todo esto? Porque nosotros, como seres humanos, somos muy fáciles de olvidar. Dios puede hacer una obra extraordinaria hoy y dentro de 3 meses nosotros andar titubeando como que si Dios no existiera. No, acuérdese, Él es el Dios de Abraham, Él es el Dios de Isaac, Él es el Dios de Jacob, Él es un Dios grande, poderoso, temible, que envió las 10 plagas en Egipto y sacó a su pueblo con mano fuerte y poderosa. Ahora, ¿por qué están todos estos relatos? Para recordarnos a nosotros quién es Dios. Pero no solamente el Dios de palabra nada más, ¿no? El Dios del que todos hablan, pero del cual ninguno espera nada. No, Dios no quiere que usted lo vea solamente como Dios y como una reverencia, no. Véalo como Dios, pero como un Dios vivo, un Dios real y un Dios de poder, que se manifiesta en nuestras vidas, mis amados hermanos. Que se manifiesta en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestro alrededor, que sigue siendo un Dios que sigue haciendo milagros y haciendo obras potentosas. Yo creo que el problema es que a veces ignoramos la grandeza de nuestro Dios, de su inmenso poder, y debemos aprender a confiar más en el Señor. Es difícil, hermano, porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Pero necesitamos aprender a confiar en el Señor. Dios es un Dios soberano y poderoso, por lo tanto no dudemos y no confiemos en su gracia y en su poder. Algo que me impresiona mucho es que la mayoría de nosotros sabemos que Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Dios no cambia. Dios es inmutable. Su naturaleza dice que Él es un Dios eterno. Él no varía. Él es inmutable. Y entre esas cosas está su fidelidad. Entre esas cosas está su amor. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. Él no se cansa, no se fatiga. Él no tiene limitantes, no. Él es el mismo. Él nunca cambia. Pero muchas veces dudamos de si Él puede hacerlo hoy de nuevo. Lo hizo con Pedro, pero podrá hacer algo a veces tan insignificante. A veces yo creo que es como un poquito desafiante y a la misma vez ofensivo para Dios que nosotros lo limitemos a una simple situación, que ciertamente comparado con lo que Dios ha hecho es nada, mi amado hermano. Pero a veces dudamos, especialmente cuando estamos ante grandes desafíos. Decimos que Él es todopoderoso, pero dudamos de que Él pueda sanar. Yo no me encuadro esa idea. ¿Cómo vamos a decir que Dios es todopoderoso y soberano, pero que no puede hacer esto, que no puede hacer aquello? Y esas son las limitaciones que los hombres le han puesto a Dios. Ahora, porque yo puedo comprender que si es su voluntad, Él puede hacerlo, y si no es su voluntad, no. Pero no podemos cuestionar de si Él puede hacerlo o no. De que puede, puede.
La pregunta es, ¿será que es su voluntad? ¿Será que Él quiere? ¿Cuál es el propósito detrás de lo que Dios va a hacer? Esa sí es la pregunta que debemos hacernos. Pero no puedo nunca pasarme por la mente la duda de que no creo que Dios pueda hacer esto. Claro que puede. Él es Dios. A veces dudamos de si puede librar o de si puede hacer un milagro grandioso y extraordinario. Desde luego que sabemos que todo está sujeto a la voluntad de Dios, pero hay otra realidad y es que muchos de nosotros hemos dejado de confiar y de creer en que Dios pueda hacer ciertas cosas. El pueblo de Dios ya no depende del Señor como dependió en un principio, porque ahora dependemos de la fuerza, del dinero, de la plata, de la influencia, de los dominios a los cuales muchos han logrado alcanzar y llegar. Pero en el principio, en la iglesia primitiva, no había libertad de culto, no había a dónde acudir en caso de violencia, no había absolutamente derechos humanos, no había derechos de ningún tipo. Pero había un Dios, amén, que los había llamado, que los había salvado y los había comisionado, y ese Dios estaba pendiente de ellos, mis queridos hermanos. Era difícil el reto que tenían por delante, pero más grande que esa adversidad era el Dios que los había enviado y el Dios que cuidaba de ellos. Entonces Dios desea, mi querido hermano, que nosotros no dejemos de confiar en Él, sino al contrario, que podamos confiar en sus promesas, de que Él puede hacer muchísimas cosas, pero a veces Dios tiene que permitir que nosotros quedemos despojados de todas aquellas cosas en donde a veces sin darnos cuenta está nuestra confianza. Y es complejo, porque nadie quiere quedar así sin tener de dónde agarrarse. Es como lanzarse del avión sin paracaídas, ¿no? Eso debe ser desesperante porque no hay nada de dónde agarrarse. Y sabe que va a tener un impacto violento. Pero la realidad es que muchos cristianos decimos que confiamos en Dios, pero estamos confiando en fulano, en fulana, en mengano, en Bancolombia, en lo que me cayó esta semana, en lo que me va a caer el mes que viene, y estamos confiando en la platica, confiando en el trabajito, en el patrón, confiando en el esposo, en la esposa, en el sentido de que decimos yo confío en Dios porque tenemos de dónde agarrarnos, pero cuando desaparece, porque esa es la otra realidad, usted lo mete pero no se da ni cuenta ni cuándo lo saca, y cuando mira que no hay nada entra en crisis, se le sube la tensión, le entra el nervio, la angustia, la preocupación, la ansiedad. Y yo sé que alguien dirá, bueno, pastor, es normal. Sí, hay una sana preocupación preventiva que Dios puso en nosotros. Pero hay una ansiedad en la que caemos muchas veces que se transforma en pecado porque la ansiedad es desconfianza del cuidado y la provisión de Dios. Esa es la realidad. Ahora, Pedro lo iban a matar, lo iban a ejecutar, le iban a poner al verdugo y el hacha en el cuello, pero el ángel tuvo que tocarlo porque no se paraba. Pedro, eso significa, no que Pedro se quería morir, sino la confianza que tenía Pedro en Dios. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos, que muramos, somos del Señor. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Ahora, yo estoy seguro que ninguno de nosotros quiere estar en una situación de esas, pero la pregunta es, si nos tocase, ¿cómo vamos a reaccionar? Yo creo que Pedro estaba durmiendo tranquilo como que si mañana no fuera a pasar nada, aunque sabía que lo iban a decapitar. Ahora, a ese nivel y a ese punto deberíamos llegar nosotros de tener confianza en el Señor. Posiblemente nosotros no tengamos una sentencia de muerte, ni nadie nos esté buscando para matarnos, pero hay otras cuestiones y situaciones que pasan a nuestro alrededor que nos roban la paz, que nos roban el sueño. Que si el ángel viene, ya nosotros lo esperamos allá. Si va saliendo de su hacha, lo esperamos ahí en la entradita. Porque nosotros sí estamos ansiosos, no dormimos, no descansamos, andamos todo el tiempo. No. Dijimos que hay cosas que podemos resolver nosotros, a las cuales debemos ser diligentes. Pero hay cosas, hermano, que no le competen a usted. Y así que aunque usted no duerma, aunque usted se sacrifique velando, eso no va a resultar en nada. Porque no podemos cambiar, no podemos ni siquiera crecer 1 metro más por eso. La Biblia dice que las aves del campo no trabajan y riegan, ¿y quién las alimenta? Dios. Y dice la Biblia que no cae una hoja de un árbol sin que no esté en la voluntad de Dios. O sea, quiero que como cristiano usted sepa que nuestra vida está en las manos del Señor.
y que Él tiene el cuidado y el control de nuestra vida. Estoy hablando de las cosas que no dependen de nosotros. Porque habrán unos que se ponen en el chinchorro, vuelta para allá y vuelta para acá, pensando que de todo le va a llegar ahí. No, tengo que salir. La Biblia dice, mira las aves del campo, no trabajan ni riegan y el Señor las alimenta. Pero no les llega la comida en el nido, tienen que volar. Y comienzan a andar en un arbolito, van allá cerca de un río y comienzan a buscar el gusanito y llevan la comida. O sea que Dios nos va a proveer, pero hay que buscar la provisión. Demasiado descaro decirle, Señor, métemela en la boca. Busca la provisión, amén. Pero debemos confiar en el Señor. Ahora, Dios nos quita todo. Nos quita al amigo que nos presta, nos quita al tío o al familiar que nos resuelve los problemas. A veces nos deja desprovisto de todo. ¿Para qué? Para que nosotros pongamos nuestra confianza en el lugar correcto. Pongamos la confianza en el Señor, para que aprendamos a depender de Él. La iglesia en su inicio no tenía nada ni nadie en quien confiar más que en el Señor. Muchas veces decimos, ¿y por qué en este tiempo no vemos esto, no vemos aquello? Por supuesto, si todo lo resolvemos nosotros, Dios está allí, por allá. Pero todo lo hacemos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia humanidad. Pero esa iglesia que había iniciado en el primer siglo no tenía nada ni nadie en quien confiar más que en el Señor. Por tal razón, ante tales situaciones, acudían inmediatamente delante del Señor. ¿A quién iremos?, dijo Pedro, Señor. ¿A dónde vamos a ir? Ahora sí que los cristianos no podemos decir como el Chapulín Colorado, ¿verdad? Él decía, ¿verdad? Ahora la gente decía, ahora ¿quién podrá salvarnos? No, nosotros sí sabemos quién. Nosotros no podemos decir, ¿qué va a pasar conmigo? No, Dios, amén, es el dueño de nuestra vida y tiene cuidado de nosotros. Y esto no es una fe ciega. Esto es hablando sobre hechos y promesas que se han cumplido, que se han registrado y que se han experimentado. Porque si yo preguntara, ¿hay alguien aquí que pudiera decirme sobre una experiencia en la cual Dios ha obrado? Yo estoy seguro que todos tenemos, aunque sea una. Y una porque esa es la que nos acordamos, porque a veces somos tan malos de la cabeza que no nos acordamos de todo lo que Dios hace. Pero esa iglesia no tenía nadie en quien confiar más que en el Señor, y por tal razón acudía al lugar correcto, a Dios. Y de ellos podemos aprender mucho. Una de las cosas que aconsejó el apóstol Pablo es que deberíamos orar siempre, y dice, orad sin cesar. Cuando uno dice orar sin cesar, ¿a qué se refiere? Constantemente. Se refiere a estirar el músculo hasta lo máximo, hasta lo que demos. A ese punto debemos nosotros, pero la pregunta es, a veces ni oramos. Nos levantamos y como nos levantamos nos acostamos y bueno, ¿cómo vamos a ver nosotros la gloria de Dios? Y a veces uno diría, no es que estoy cansado, no, a veces es que no confiamos ni esperamos de Dios nada, porque cuando uno espera algo de Dios, uno ora. Y una de las cosas que la Biblia dice, les refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. La verdad es que desmayamos a la primera. Y ese desmayo nos demuestra a nosotros que muchas veces aquellas cosas que por las cuales supuestamente estamos pidiendo no son tan importantes, porque yo dudo mucho de que algo tan importante uno se canse tan rápido, ¿no? Somos insistentes. El que quiere un título que hace 5 años, con frío, con calor, con hambre, con sueño, sin ganas, con ganas, un día sí, un día no, pero allá está, porque quiere algo. A veces yo pienso que las peticiones de nosotros, a veces son puro cuento, porque si realmente queremos algo, ¿cómo nos vamos a cansar tan rápido? Orar sin cesar, en todo tiempo, mantenernos en oración constante. Sin embargo, ese no es el caso comúnmente. Pero Pablo sabía, por experiencia propia y como testigo ocular, de las grandes luchas que sostenía la iglesia, que la única manera de mantenerse era orando. Era orando, no había otra forma. Solo mediante el poder de la oración podemos ser guardados del poder del maligno y de sus dardos. El diablo, mi hermano, no descansa. Él trabaja por turno. Él los agarra todos. El de la mañana, el de la tarde y el de la noche. Él no descansa, Él no duerme. Pero Pablo sabía, solamente manteniéndonos en oración, podremos nosotros ser guardados del poder del maligno y de sus dardos. En momentos de temor, el desánimo se apodera de nosotros, pero es allí donde muchísimo más deberíamos orar. Mientras más desanimado esté, más debo orar. Usted tiene que entender esto, yo no oro porque yo siento.
Yo oro porque es mi deber como cristiano. Yo no oro porque, siento una cosita aquí que... No, yo oro aunque a veces no quiera orar. Y digo, Señor, yo vengo a ti porque yo sé que tú eres la fuente de todo, Señor. Yo realmente, Señor, me siento confundido, no entiendo muchas cosas, pero sé, Señor, que tú tienes el control y que tú eres el Dios soberano y que mi vida está en tus manos. Y aunque a veces sí no siento fuerza, Señor, y a veces me siento como que no puedo hacer esto, Señor, pero yo acudo a ti. Y créame, mi amado hermano, Dios es un Dios que entiende y comprende y conoce. Y Él se manifiesta y Él se glorifica, pero debemos orar. Debemos orar. La iglesia siempre ha sabido encontrar en la oración su fortaleza. Podemos hacer muchas cosas, pero si lo hacemos en nuestra propia fuerza, nos cansamos, nos desanimamos y nos desgastamos y hasta ahí llegó el tren. Pero cuando nos mantenemos en constante oración, Dios nos renueva continuamente con su gracia y poder. Nos capacita, nos fortalece, nos nutre. No vaya a pensar que los cristianos no se desaniman. Elías se desanimó y dijo, Señor, quítame la vida, ya no quiero seguir viviendo bajo estas circunstancias en las que me toca. ¿Y qué le dijo el Señor? Elías, tú lo que tienes es hambre. Comas esa tortica porque mucho camino le falta y le resta. O sea, Dios no tiene problema en que nosotros nos desanimemos. El problema es que en medio del desánimo Elías no acudió a otra persona, sino a Dios. Y usted puede ser muy sincero con Dios, aunque esté equivocado, y Dios se va a encargar de aclararle su panorama y de mostrarle el camino por el cual usted debe transitar. Pero debe hacerlo ¿cómo? A través de la oración. La oración tiene poder y mueve la mano de Dios. Hermanos, si la iglesia, cuando Pedro estaba encerrado, hubiera dicho, no, ¿ya qué vamos a hacer? Eso es una tontería ponernos a orar. Está en manos de Herodes. Hay 3 cuadrillas de guardia, de a 4. Está encadenado. ¿Cómo sale Pedro de ahí? ¿Para qué vamos a orar? Eso es perder el tiempo. Hay mucha gente que cuando ve el desafío dice, eso es perder el tiempo. Aquí lo que hay que esperar lo que va a pasar y punto. Así de sencillo. La gente lo ve de esa manera. Pero a pesar de eso, la oración, mi amado hermano, tiene poder y mueve la mano de Dios. Dios no es indiferente ante un pueblo que clama. El pueblo duró 400 años en Egipto como esclavo, hasta que subió el clamor de ellos delante de Dios. Clamaron a Dios. No sé qué estarían haciendo el resto de los años, pero cuando el clamor subió delante de Dios, Dios respondió enviando a Moisés. O sea que Dios escucha el clamor. En la oración, cuando el pueblo clama, mueve la mano de Dios. En medio del gran azote que había impuesto Herodes, la iglesia comenzó a orar. Qué chévere esto, ¿no? Cuando el pueblo lo entiende. Comenzó a orar. Ahora la pregunta es, ¿está usted orando? Tengo muchos problemas, pastor, son muchas cosas. ¿Está orando? Bueno, para serle honesto, no. Y entonces, ¿cómo pretende usted que vamos a salir de esta situación si no oramos? Pero cuando digo orar, no me refiero a que cada vez que usted tenga problema toca la lámpara para que salga el mago a resolverle el problemita, porque Dios también tiene corazón. Le dolió en su corazón haber creado al hombre, dijo, me arrepiento, porque su pensamiento era de continuo al mal. Lo que quiero decirle es que Dios ve la intención del corazón y la razón por la que le busco. Si yo busco a Dios solamente cuando tengo problemas, nunca lo voy a ver, porque no es sincera esa búsqueda. Pero si mi oración es sincera a Dios, y entiendo que la oración es un alimento y no simplemente en un momento cuando creo conveniente oro, no, porque Dios no es un genio al cual toco la lámpara, aparece y le pido deseo, no. Hay muchas cosas que pasan en mi vida que Dios las permite, aún el dolor y el sufrimiento, para llamar mi atención y para que yo me dé cuenta que estoy haciendo las cosas mal y que debo volverme de ese camino y volverme hacia Él. Ahora, ¿qué gran ejemplo tenemos en esta iglesia primitiva? Debemos combatir a nuestros enemigos con la oración. Ellos no dijeron, Herodes se está poniendo cómico. Pues vamos a armarnos y vamos a ver cómo salimos de Herodes. No, el cristiano no hace las cosas en la carne, hermano. Ojo por ojo, diente por diente se acabó hace tiempo, el Señor lo dijo. Ya no va a ser así. Y tenían un enemigo. Por supuesto que da rabia, las injusticias duelen, hermano. Genera malestar ver cómo un tipo malo, sin razón alguna, hace lo que le da la gana y destruye la vida de tantas personas.
Provoca a veces hacer justicia por nuestras propias manos, pero no nos compete a nosotros. Dice la Biblia que la iglesia comenzó a orar. Esa es la forma de combatir a nuestros enemigos, con la oración. Orar por vuestros enemigos, dice el Señor. No se vengan ustedes mismos, dejen que yo me encargue. Pero a veces queremos ayudar a Dios. Y queremos convertirnos, ¿verdad?, en nosotros lo que vamos a hacer el trabajo de Dios. No funciona así. La Biblia dice, yo daré el pago, o sea, Dios. Eso es lo que dice el Señor. Los creyentes debemos saber que quienes se convierten en nuestros enemigos, se convierten también en enemigos de Dios. Eso es un gran problema. Hacerse enemigo de un creyente, pero no de cualquiera que diga que es creyente, de un creyente de verdad. Contaba un taxista una vez en el carro, me han intentado robar en infinidades de veces y el Señor me ha guardado y me ha librado. Y después que me han llevado al sitio me han devuelto todo lo que me han quitado. Entonces decía el otro que iba conmigo, eso es porque usted tiene la Biblia ahí en el Salmo 91. No, amigo. Muchos tienen la Biblia en el carro y lo han dejado sin Biblia y todo, hasta desnudo. Porque no funciona tener un amuleto. Dios sabe a quienes confían en Él y quienes andan realmente con Él, porque es una moda, hermano. Qué chévere, ¿no? Pongo mi Biblia ahí y le meto miedo a la gente. No, los malandros, los delincuentes no respetan eso. Pero una persona en el cual el Espíritu Santo habita y que realmente viva la palabra, el Señor lo cuida, lo guarda y lo defiende. Pero si una persona anda jugando con Dios pensando que Dios es un amuleto, pues va a sufrir muchas consecuencias porque Dios no funciona de esa manera. Entonces, si alguien se convierte en nuestros enemigos, automáticamente, hermano, esto no se dice con jactancia, sino como una realidad que está en la palabra, se convierte en enemigo de Dios. Y si alguien nos puya a nosotros, está puyando a Dios. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor? Lo mismo que le dijo a Pablo. ¿Por qué me persigues? Y si Dios pudiera haber dicho, ¿por qué me maltratas? Porque al maltratar a su pueblo me maltratas a mí. Y les digo algo, horrenda cosa, dice la Biblia, es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque Dios es un Dios, hermano, celoso. Ciertamente un Dios misericordioso, pero dice la Biblia que también Él es fuego consumidor. Son dos realidades que conviven, que muchas veces en la mente humana no comprende y no le cabe en la cabeza. ¿Cómo un Dios de amor? Sí, Él es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia también. Pero ¿cómo Dios, siendo lleno de misericordia y amor, va a hacer esto, va a hacer aquello? Porque Dios es justo. Si a usted le matan un familiar o le hacen algo indignante y repugnante, ¿qué quiere usted? Que la justicia haga justicia, ¿verdad? Es lo que todo el mundo pide. Pero yo no entiendo en cómo le puede caber a la gente que haciendo tantas cosas tan desagradables y obstinadamente y voluntariamente y constantemente crean que Dios va a dejar pasar eso por alto. Ahora, Dios ha ofrecido un medio de gracia y de salvación, que es Cristo, amén. Si hay arrepentimiento, si hay un arrepentimiento genuino, Dios perdona y restaura y limpia. Y algunos dicen, ¿cómo Dios puede perdonar a personas después de haber hecho tantas cosas? No, no es de gratis. Gratis para mí, pero Él pagó un precio. Pero en la vida nada es gratis, mi amado hermano. La salvación es gratis por medio de la fe, pero porque alguien pagó. Pero no es que es gratis porque nadie hizo nada. Le costó al Señor la separación. Le costó al Señor en carne propia vivir esa experiencia. Entonces la justicia requiere de que alguien pague, mi querido hermano. Y el sustituto nuestro fue el Señor. Por lo tanto, usted debe estar eternamente agradecido. Los creyentes debemos saber que quienes se convierten en nuestros enemigos se convierten en enemigos de Dios. Nosotros no queremos enemigos. En cuanto de vosotros dependa, dice Pablo, está en paz con todos los hombres. Pero fíjense el detalle, en cuanto de vosotros dependa. Hay cosas que no dependen de nosotros. Hay gente que se hace enemigo nuestro sin razón alguna. No queremos que sea nuestro enemigo, pero ¿cómo hacemos? Para que no haya enemistad y para que haya paz tiene que haber acuerdo, tiene que haber entre dos personas. Pero en cuanto dependa de vosotros está en paz. Pero hay cosas que no dependen de nosotros. Y hay esos enemigos, mis queridos hermanos. ¿Los tenemos por causa de qué? De la verdad. Decir la verdad trae problemas, mi amado hermano. Especialmente en un mundo de hipocresía y de mentira. Ser honesto trae problemas. Ser correcto trae problemas. O participas de esto para que todo siga la fiesta en paz, o tú destapas la olla y te haces enemigo de todo por decir la verdad y lo correcto. Entonces el cristiano va nadando contra la corriente. Y el cristiano, aunque quiera ser la persona
caerle chévere a todo el mundo. No puede, porque todo lo que él hace, lo hace basado en lo que la palabra de Dios dice. Y decir la verdad choca, molesta, incomoda. Entonces se levantan instrumentos del diablo para perturbar la tarea de la iglesia. ¿Por qué a mucha gente le incomoda la predicación? ¿Por qué mucha gente se incomoda con la palabra cuando se predica? Usted puede hablar de brujería, satanismo, hechicería, el tarot, puede hablar de cualquier cosa, de leer la carta, de cualquier cosa, y no pasa nada en ningún círculo social. Pero hable de Cristo, su muerte en la cruz, lo que es el pecado, lo que es el arrepentimiento, y la gente le cambia la cara y el rostro. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿por qué? Ahora, yo quisiera no dar este mensaje, ni hablar de esto, ni ganarme enemigos, ni ganarme problemas, pero lamentablemente me toca hacerlo, alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que proclamar la palabra, les guste o no les guste a la gente, le incomode, le pique, pero hay que decirla. Pero como mi recompensa no es basada en cómo la gente se sienta, sino en decir la palabra, el mensajero no tiene que cambiar el mensaje. Si a usted le dicen vaya y diga esto, usted va y dice lo que mandaron a decir, ¿cierto? Ahora, el problema no es conmigo, porque la gente a veces se enoja con la persona equivocada. Piensa que es el predicador. El problema no es el predicador, el problema es Dios. Y el problema tuyo no es conmigo, sino con el Señor. Y nosotros tenemos una responsabilidad, no con los hombres, sino con Dios. Y eso nos lleva a veces a decir la verdad. Y por decir la verdad estaba Pedro en cadena. Por decir la verdad mataron a Jacobo, uno de los discípulos. Lo mataron. Y a Pedro lo estaban guardando para cuando pasara la Pascua, entonces lo sacaban para matarlo. Qué lamentable, ¿no? Note que el malvado Herodes echó mano a algunos creyentes para maltratarlos. Ahora que uno ve el descaro, decidió maltratarlos y razón alguna solo la de complacer a los judíos. ¿Sabe algo? Las persecuciones vienen y nosotros no nos vamos a escapar a ellas. Los políticos, por popularidad o estatus, hacen cualquier cosa. Y Herodes era un político. Él estaba allí, puesto por Roma, pero también tenía un problema. Aunque él era de sangre judía, por medio de la mamá, era idumeo. Y los idumeos eran enemigos de los judíos. Pero la manera de congraciarse era haciéndole favores a los judíos. ¿Cómo? Entregándole ¿a quién? A los apóstoles. Entregándole a los creyentes. Entonces decidió maltratarlo. Solo con la intención de complacer a los judíos. Él decidió complacer a los judíos irritando a Dios. Porque a Dios le irrita la injusticia, mi amado hermano. Te puede complacer a alguien, pero si eso que está haciendo desagrada a Dios, pues va a irritar a Dios. Y no parece una muy buena idea, irritar a Dios. Porque lo que agrada a los judíos irritaba al Señor. Pero como a este Herodes lo único que le interesaba era mantenerse en el poder, ignorando que quien quita y pone reyes es el Señor. Porque a veces la gente cree que no, yo voy a estar en el poder porque la gente está... No, mi amado hermano. Dios es el que pone y quita reyes. Él pensó que complaciendo a los judíos permanecería en su cargo. Quería congraciarse. Ahora nosotros debemos tener cuidado y aprender esto de Herodes. De que no es sabio irritar a Dios por complacer a otro o por cuidar una posición. Es mejor perderla. Pero no es sabio irritar a Dios por cuidar una posición o complacer a otro. Pronto Herodes sufriría las consecuencias de su maldad. Herodes murió comido por los gusanos. Así murió, por malvado, y aparte de la maldad que le había hecho a los apóstoles y al pueblo del Señor, también le había robado la gloria a Dios. Cuando empezaron a rendirle culto, voz de Dios y no de hombre, decían. Cuando Herodes terminó su discurso, decían, voz de Dios y no de hombre. Y así en la cosa, dijo Dios. Tú tienes conocimiento, porque ¿sabes cuál es el problema con la humanidad? Que esté de este lado o no esté de este lado, todos, de una u otra manera, tenemos la ley de la conciencia que nos acusa o nos defiende. Y de una u otra manera, sea por un primo, por un hermano, por un amigo, por un sobrino, todos hemos sido expuestos a la palabra del Señor. Y de eso vamos a dar cuenta. Él no era inocente como para decir, bueno, ¿qué culpa tengo yo que ellos dijeran que yo era Dios? Si tú sabías que no eras Dios, tenías que haberle dicho, eso que están haciendo no es correcto. Pero, ¿sabe? Al hombre le complace cuando lo alaban. Al ser humano, y especialmente de eso se tienen que cuidar los creyentes y los líderes también cristianos.
porque ciega a la gente, empieza la gente a creerse algo que no es, y obviamente que le roba la gloria a Dios. Este Herodes era tan malvado como su abuelo, llamado Herodes el Grande, que fue quien mató a los niños en Belén. Cuando le dijeron los reyes que iba a haber un rey ahí, dijo, así es la cosa, voy a matar a todos los niños. Era terrible, era tremendo. El otro Herodes, Antipas, mató a Juan el Bautista. Era todo familia. Desgracia tras desgracia, maldad tras maldad. Y todos tuvieron la oportunidad de oír el Evangelio. ¿Se da cuenta de la fidelidad de Dios? Porque este Herodes, que mató a Juan, mandó a matar a Juan, por voluntad de la mujer, de la hija de la mujer que le gustaba, lo hizo, pero Juan en una y otra vez le dijo, esa no es tu esposa. Alguien diría, ese no es tu problema, Juan. Pero él tenía que decírselo, porque un día él iba a morir y un día iba a enfrentar a Dios. ¿Y cuál iba a ser su excusa? No sabía, nadie me dijo. Y Juan lo confrontó en múltiples ocasiones. Y porque lo confrontaba y la mujer era la mujer de su hermano, la mujer estaba que hervía de ira y de rabia y de odio. ¿Y qué hizo? Dame la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y este Herodes del que estamos hablando ahorita mató a Jacobo, el hermano de Juan. Todos culpables delante de Dios, porque todos fueron expuestos ante la palabra. A pesar de ser idumeo, este último fue descendiente de los macabeos, su abuela era judía, conocía la verdad, pero decidió más el poder de este mundo. De modo que quien decide perseguir y lastimar a los creyentes, él mismo también será lastimado por Dios. Hermano, hay gente que sabe que este es el camino, que esta es la verdad, pero no quiere dejar la plata que viene mala vida. No quiere dejar lo que le está generando beneficio, porque automáticamente al venir de este lugar sabe que tiene que dejar todo eso, porque no se puede caminar con Dios arrastrando eso. La Biblia dice, o somos o no somos, pero ninguno puede servir a dos señores. Y esta es la triste realidad que confronta mucho, cuando el Señor nos confronta y nos dice, no puede servir a dos señores. Tiene que escoger a quién servir. Josué se lo dijo al pueblo. Escojan ustedes a quién quieren servir. Porque sabe, nadie puede escoger por otro. Uno no puede escoger por los hijos, uno no puede escoger por el esposo, uno no puede escoger por el novio, uno no puede escoger por la novia, por el esposo. Todos tienen que decidir voluntariamente a quién quieren servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres en el desierto, pero yo, dijo Josué, y mi casa, por lo menos los que están a mi cargo, serviremos a Jehová. Pero Dios siempre va a ponernos entre la espada y la pared. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Conmigo es todo o no es nada. Pero yo no acepto pedacitos ni migajas porque yo soy Dios. Más bien es una bendición y un privilegio que Dios nos da de ser parte, mis amados hermanos, de su iglesia, de su pueblo. Por lo tanto, Dios demanda de nosotros todo, todo. Herodes nos demuestra que él cavó su propia ruina, mis queridos hermanos, al meterse con las cosas sagradas de Dios. Al poner sus manos sobre los santos del Señor. Ahora, en medio de la persecución y problemas, la oración es nuestro mejor recurso. ¿Cuántos saben eso? En medio de la persecución y problemas, la oración es nuestro mejor recurso. Aunque a mucha gente no le guste ese recurso. Pero es el mejor recurso que tenemos. ¿Por qué? Porque es el arma más poderosa del cristiano. Es la oración. Es nuestras armas, dice la Biblia, nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. La iglesia sabía que la lucha no era contra sangre y carne, sino espiritual. Por tanto, necesitaban poder espiritual y eso solo se conseguía mediante la oración. ¿Cómo puede uno hacerle frente a algo más fuerte que uno? Con la oración. La otra realidad es que los creyentes sabían que en su humanidad y capacidades no podrían vencer a su adversario. Reconocía que era un problema gigantesco y mucho mayor que ellos humanamente hablando, pero sabían también que su Dios era mucho mayor que sus dificultades y que era poderoso para guardarles y librarles. Por tanto, iniciaron una campaña de oración. Pedro está preso, nosotros oremos sin cesar. La iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Oraban. Por tanto, iniciaron esa campaña desde los distintos lugares donde se encontraban. Estaban orando. ¿Sabe que lo único maravilloso de esto es que usted puede estar en cualquier parte del mundo, mi hermano?
Cuando usted manda un mensaje y le pide a un hermano, ore por esto, oremos por esto, ese hermano puede estar en cualquier parte. En ese momento empieza a clamar y orar y desde ese mismo momento empieza a surtir un efecto la oración, aunque no estamos en el mismo lugar, pero estamos conectados por el mismo Espíritu y por un mismo Padre. Hay una conexión allí más que inalámbrica, mi amado hermano, más que satelital, una conexión espiritual cuando nosotros comenzamos a interceder y a orar. Sabían que su Dios era mayor. Estaban clamando, intercediendo intensamente por las circunstancias ante el Señor. La iglesia ante todo es una iglesia intercesora. Nosotros nos llamamos casa de oración. A veces digo, ay Señor, perdona. No hacemos honor al nombre que tenemos. No hay nada más triste, ¿verdad?, que tener un nombre a lo cual no le hacemos honor. Pero si somos casa de oración debemos entender la importancia y el valor de la oración. Porque podemos hacer cualquier cosa, pero si no hacemos esto, mi amado hermano, no estamos haciendo lo que debemos. Ahora, debemos orar al Señor por las circunstancias, no como una queja, ni imponiendo, sino presentándonos ante Dios con fe y confianza de que Él es poderoso para ayudarnos y socorrernos en medio de la situación. Después de todo, estos discípulos estaban haciendo la voluntad de Dios. No estaban pidiendo cosas por capricho, porque a veces nos reunimos para orar y pedir todo lo que nosotros queremos. A veces lo que nosotros necesitamos no es carro, casa, plata, no es lo que necesitamos realmente, mis amados hermanos, es al Señor. Que el Señor nos quite esa ceguera espiritual que cargamos, que el Señor nos quite, ¿verdad?, esas cosas que son las que realmente nos están trayendo problemas. Pero a veces nos reunimos solamente para pedir capricho. Bueno, Señor, yo quiero esto, yo quiero tal cosa, quiero que me des esto. No, estos no se reunieron para eso, ni para nada egoísta. Solo estaban orando por cosas que eran beneficiosas para la iglesia y por ende, voluntad de Dios. ¿Cuántos están orando por la iglesia? Necesitamos un local, pero no por capricho, ni un local vanidoso, ni por estatus. No, necesitamos un local porque es necesario un local para nosotros reunirnos. Necesitamos orar al Señor por eso. De manera que estos creyentes iniciaron un clamor fervoroso, intenso, lleno de fe, esperando el mover de la mano de Dios. ¿Y por qué oraban? Oraban por la persecución y por Pedro, que estaba preso y próximo a morir, según Herodes. Y aquí queda demostrado que uno no se muere cuando otro quiere, sino cuando Dios así lo decide. O sea, nosotros no estamos a merced de la voluntad humana, sino a merced de la voluntad de Dios. No nos morimos cuando alguien le provocó matarnos y ya, ¿no? Primero tiene que Dios permitirlo. Pero aunque Jacobo murió, no fue así con Pedro. Y uno diría, y ahí es donde uno no entiende, Señor, ¿y por qué tú permitiste esto, verdad? ¿Por qué permitiste esta situación? Y él no era un discípulo también. Bueno, él le dijo al Señor junto con Juan, Señor, en tu reino siéntame a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor le dijo, bueno, de la copa que yo voy a beber, ustedes van a beber. Pero de sentarme a la derecha o a la izquierda no me compete a mí. Y de esa copa bebieron, la muerte. La sufrieron, o sea, se cumplió la palabra del Señor. Ellos estaban orando al Señor por un milagro, amado hermano. Hay cosas que oramos que si alguien que no conoce al Señor se pone al lado de nosotros y dice, estos se volvieron locos. Eso no tiene sentido. Porque estamos pidiendo algo sobrenatural. Estamos pidiendo un milagro. Y los milagros existen, aunque mucha gente no cree. ¿Y por qué existen los milagros? Porque Dios existe. Y mientras Dios exista, hará cosas extraordinarias y de la nada. Porque es Dios. No había forma humana de que Pedro saliera con vida o escapara, o se librara de esa situación. Pero aquí entonces aparece el poder de Dios. Cuando ya los hombres no podemos hacer absolutamente nada, viene Dios a hacer lo imposible para los hombres posible. Para que nadie le robe la gloria a Dios. Porque cuando usted ve un milagro, usted dice, definitivamente Dios existe. Porque no había manera de resolver eso. Pero la mano del Señor lo hizo. Habían 16 soldados, hermano. Yo quiero que usted se meta en la historia para que entienda. 16 soldados cuidando a Pedro, para que no queden dudas del poder de Dios. Mientras Pedro estaba en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia? Según el verso 5, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Yo pienso que la oración tuvo un efecto automático, mi amado hermano, haciendo oración por él. Ahora esto debe animarle a usted a interceder por otros, que puede que estén en droga,
que puede que estén en problemas, que puede que estén metidos en situaciones de la cual humanamente parece que no van a salir, que están en cárceles y en prisiones de oscuridad, en esclavitud, y quizás han intentado una y otra vez, pero no han podido, y uno como ser humano a veces cae también en esa parte, ¿no? Y dice, no, de verdad ya no se puede, ya no, pero usted debe acordarse de esto. Cuando no hay esperanza humana, cuando ya no hay nada que podamos hacer humanamente, entonces lo último que podemos hacer nosotros es ignorar o olvidar que Dios está allí y que Él es el Dios que hace lo que más nadie puede hacer y que Dios puede sacar de la esclavitud al que está sumergido en lo que sea, el alcohol, la droga, en el mundo en el que se encuentre. Dios puede hacerlo libre y una nueva persona. Ahora, no lo digo porque yo quiera decirlo, hay testimonios. Algunos de nosotros somos el testimonio de la desesperanza de otros. Cuando todo el mundo se rindió y dijo, no, ya no hay más nada que hacer. Ahora sí que ya que se lo llevó quien lo trajo, ¿no? Pero Dios cambió la realidad, cambió la circunstancia de Pedro y está dispuesto a seguir cambiando la circunstancia de Juan, de Luis, de cómo se llame, siempre y cuando, amén, nosotros entendamos que como iglesia tenemos una responsabilidad en la intercesión. Vale la pena interceder, mis amados hermanos. Nosotros no debemos bajar la guardia nunca. Mientras no podemos bajar la guardia. La iglesia ha bajado la guardia. Dios escucha la intercesión de su iglesia. Hay poder en la oración. Mientras oramos, el Señor escucha y obra, siempre y cuando lo que pidamos esté alineado a su voluntad. Ahora, la Biblia muestra claramente que la voluntad de Dios no es que el impío se pierda. Vive Jehová, Dios que no quiere la muerte del impío, sino que éste se arrepienta y se vuelva de su mal camino. Cuando Jonás estaba molesto porque Dios no destruía a Nínive, Dios le dijo, ¿cómo no voy a tener yo misericordia de 120,000 almas que no saben discernir entre la mano derecha y la izquierda? Donde hay niños y animales y gente. Dios no es como muchas veces nos lo pintan, hermano. Dios es un Dios misericordioso, piadoso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Este relato debe animarnos a orar, a clamar, a interceder. Usted debe darse cuenta del poder de la oración colectiva. Yo sé que usted ora solo, porque ese es el cuento nuestro. No, es que yo oro en mi casa. No, es que yo oro privadamente con Dios. Pero Dios no solamente quiere que yo ore solo, sino que ore como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y la oración colectiva, mi amado hermano, es importante. De orar en un mismo sentir y en un mismo propósito, en acuerdo. Que oremos juntos. No son en vano nuestras reuniones de oración. Cada vez que nos reunimos y clamamos al Dios vivo, algo puede suceder, mi amado hermano. ¿Qué? No lo sabemos, pero algo puede suceder. Cada vez que usted clama al Señor, cada vez que oramos juntos, debemos esperar algo del Señor, porque tampoco tiene sentido que oremos y no esperemos nada de Dios. Eso sería perder el tiempo. Si yo oro sin esperar nada de Dios, no tendría sentido. La oración debe ir acompañada de fe. Y cuando dice acompañada de fe, significa confianza en Dios, de que Él escucha, pero también responde. Y Dios siempre responde, ¿sí o no? Algunas veces dice sí, otras veces dice que no. Pero tanto el sí como el no son buenos, porque el sí de Dios es gratificante porque significa que estábamos de acuerdo con Dios. Pero el no de Dios significa que en su sabiduría, en su conocimiento, en su omnipresencia, Él ve lo que yo no veo y por amor y misericordia a mí me dice no, porque si Él me dijera que sí, sería una desgracia y un desastre. Pero a veces tienen que pasar muchos años para uno poder entender por qué Dios dijo no. Pedro, dice la Biblia, reaccionó y dijo, el Señor envió su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Entonces, en segundo lugar y último, la respuesta del Señor a la oración debe llevarnos a la gratitud y alabanza. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha hecho por nosotros debe llevarme a mí a la gratitud y a la alabanza, a reconocer al Señor. Pero esa alabanza, mi amado hermano, debe ser con mi vida. Estoy tan agradecido del Señor que le voy a dar no cualquier cosa, sino lo mejor. Y lo mejor es que yo le entregue mi vida completamente en gratitud y en reconocimiento. Desde el verso 12 en adelante, vemos que el asombro y la impresión de ver con nuestros propios ojos la respuesta del Señor causó conmoción entre los creyentes. Y a veces nos pasa esto. Oramos al Señor,
Pedimos al Señor, Dios hace las cosas y no lo creemos. ¿No le ha pasado eso? Que estamos pidiéndole al Señor algo, entonces Dios responde, y sí, será cierto, será verdad. ¿Será que pero no puede ser conmigo? Pues créame, Dios realmente, mi amado hermano, cuando usted clama a Él responde. Pero la iglesia estaba orando por Pedro y cuando Pedro llegó no lo creían. ¿Qué le parece, no? Estaban orando por Pedro, pero no creían que era Pedro. Esa joven emocionada al ver al Pedro quedó paralizada ante tal evento y no abrió la puerta, sino que de la alegría salió a avisar a los hermanos que Pedro estaba en la puerta. O sea que si lo venían siguiendo, hubiesen vuelto a agarrar porque lo dejaron afuera de la puerta. Todos estaban atónitos, asombrados, impresionados. ¿Y quién no? ¿Verdad? Después de saber dónde estaba y dónde estaba ahora, ¿quién nos iba a asombrar? Estaban atónitos. Y es que por mucho que conozcamos al Señor, nunca deja de asombrarnos, mis amados hermanos. Cuando uno cree que lo ha visto todo, sale Dios con algo majestuoso y mucho más glorioso. Entonces siempre va a suceder que Dios nos va a asombrar, mi amado hermano. Y es que por mucho entonces que conozcamos al Señor, nunca nos va a dejar de asombrarnos. Todo lo que Dios hace es asombroso y extraordinario. Pedro tuvo que pedirle que se callaran. Ahora imagínense el alboroto y la alegría y la emoción que se generó aquella noche. Mira dónde está Pedro después de haber estado de aquel lado. A lo mejor pensamos que nunca te íbamos a volver a ver, Pedro. Y nos imaginamos mañana recogiendo tu cabeza por un lado y el cuerpo por otro para tratar de hacerte un entierro lo más justo posible. Todos llorando y alabando al Señor. A veces uno llora, pero no de tristeza, sino de gratitud, ¿verdad? Y llora porque siente tristeza al ver lo bueno que ha sido Dios y a veces la forma en que nosotros nos comportamos y actuamos. Pero ahí estaban los hermanos llorando, alabando al Señor, otros dando gracia, otros diciendo aleluya. Aleluya significa alabado sea Dios, y otros en oraciones de gratitud. Matthew Henry decía, lo que se obtiene mediante la oración se ha de gastar en alabanza y adoración al Señor. Quienes terminaron mal fueron Herodes y los guardias. La ley decía, si el preso se escapa o el delincuente se escapa, lo que le iba a pasar al delincuente le pasa al guardia, porque ¿cómo es posible? Y aquí es donde entra el razonamiento humano, que por eso uno no puede razonar a Dios, porque nunca va a entender. A Dios se le cree y se le acepta por lo que Él dice que es de sí mismo y por lo que está ante nuestros ojos. Pero si hay 4 guardias, si está encarcelado, si hay otra guardia más adelante y después hay otra guardia, ¿cómo es que se escapó Pedro de aquí? Y por más que ellos dijeran, no sabemos, no tenemos respuesta, ustedes se van a morir, porque ustedes lo dejaron ir. Eso es lo que piensa el mundo, ¿no? Ustedes lo dejaron ir, pero ellos no dejaron ir a nadie. Dios libró a Pedro de la muerte y lo sacó de la cárcel. Ahora, Herodes los mandó a matar y Dios mató a Herodes. Entonces, yo quiero que nosotros entendamos, mi amado hermano, que el triunfo nuestro como iglesia y como familia y como hogar, como matrimonio y como creyentes está en la oración. La oración puede cambiar las circunstancias. No sabemos qué nos vaya a deparar el futuro, pero cualquier cosa que sea, tenemos un Dios poderoso, un Dios grande y un Dios que escucha el clamor de sus hijos. Venga lo que venga, nosotros podemos confiar en el Señor. Y así como dice aquel viejo himno, tal vez el sol mañana no salga, no brille, pero yo igual confío en el Señor, que Él me va a cuidar y me va a ayudar. Y de la estrofa dice, puedo descansar en el Señor. Entonces que Dios nos ayude a nosotros como iglesia, como familia, a poder reposar en el Señor y a dormir como Pedro, aún bajo sentencia de muerte. Yo digo, Señor, yo quiero descansar igual como Pedro. El mundo se me acaba mañana, pero yo estoy confiado en el Señor. No sé qué va a pasar. Y que no estemos, si vamos a estar velando de noche, que no nos agarre el sueño, que sea porque estemos orando. O porque está viendo una película o está haciendo algo. Pero que no sea por ansiedad o por carga o por... No. Cuando usted se sienta así, hable al Señor, amén. Ore al Señor o llame a un hermano. Siempre es bueno tener un hermano de oración, ¿verdad? Una hermana. Decir, hermana, tengo esta situación ahorita, me siento mal, quiero que oremos, apóyame en oración. Y hermanos, créame, la Biblia no dice en vano, cuando la Biblia dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré,
porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado, es una realidad, no es un cliché. Dios da descanso y Dios hace dormir a aquellos que confían en Él. Pues a su amado, dice la Biblia, dará Dios el sueño. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Señor mi Dios, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, por esta hermosa mañana. Gracias por el privilegio, Señor, que tenemos de reunirnos en tu nombre, Señor. Padre, tú nos renuevas en tu fuerza, en tu poder y en tu gracia. Yo te pido que bendigas a cada hermano, a cada persona presente en esta mañana, Señor. Que esta verdad, Señor, quede grabada en sus corazones, Señor, en sus mentes. Que puedan ponerla en práctica y vivirlo, Señor. Y saber que no importa en lo que se encuentren ni dónde estén, Señor, si desde allí claman con sinceridad y con un corazón contrito y humillado, Señor, tú respondes, Padre amado. Guarda sus vidas, guarda a mis hermanos. Señor, cada uno tiene dificultades, problemas, situaciones por las cuales está atravesando, que solamente tú conoces, Padre amado. Pero hoy, Señor, entendiendo el poder de la oración, el poder de lo que tu palabra dice, las promesas que tenemos en ti, que aprendamos a descansar y a confiar en ti, Señor. Quita de nosotros, Señor amado. Quita de nosotros, Señor, todo lo que nos robe la paz y el sueño, Señor amado. Y pon en nosotros, Señor, tu palabra, tus promesas. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Danos la valentía y la fortaleza, Señor, Padre amado, de Pedro, Señor amado. Permite que también podamos en el nombre de Jesús ser como esa iglesia, Señor, que aunque era débil, Señor, y también tenía temor porque era humana, Padre amado, confiaba en que la oración, Señor, era la salida y la solución en medio de esa adversidad, Padre. Recibe la gloria, ayuda a cada hermano, a cada familia, de los que no han podido venir también, para que ellos puedan ser fortalecidos en ti, Señor amado. Y permite en Cristo Jesús, Señor, que podamos compartir con otros, Señor, estas verdades de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.